Bien amigos, retomamos contacto con ustedes, más informes por Telefuturo. Hacemos un cambio temático para conversar ahora con el titular de uno de los tres poderes del Estado, el Poder Judicial. Está con nosotros el presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Raúl Sapena Brugada, a quien agradecemos muchísimo el hecho de que se haya trasladado hasta nuestros estudios de televisión para esta charla. Hay tantos temas que abordar con él en este momento muy especial que vive el país. Buenas noches, doctor Sapena Brugada, un placer y gracias por su tiempo también. Buenas noches, Bruno, muchas gracias por invitarme. Dígame, en la estructura del Estado, ¿cuál es el grado de poder del presidente de la Corte Suprema de Justicia, en este caso usted? Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque el único poder unipersonal es el Ejecutivo. ¿Me entiende? Tal vez el artículo más corto de la Constitución sea el que dice el poder ejecutivo será ejercido por el presidente de la República, punto. No dice nada más. Ese es el poder, ni el presidente de la Corte ni el presidente del Congreso están en esas situaciones, ¿verdad? El poder lo tiene el Poder Judicial, ¿verdad? El Poder Judicial está integrado por la Corte, tribunales y juzgados. La Corte Suprema, por su parte, está integrada por pares, es decir, los demás ministros no son como los secretarios de Estado, llamémosle así, son pares del presidente que eligen cada año a alguien que los represente. Fundamentalmente, la principal función del presidente de la Corte es representativa del Poder Judicial. Es decir, que verdaderamente el poder del que se puede hablar se halla en el Poder Judicial en general y se haya difundido entre todos los magistrados. ¿Cómo se ejerce ese poder justamente? Y se ejerce, recuerdo unos asesores españoles que teníamos que usaban la expresión poniendo sentencias, ¿verdad? Se ejerce en el momento de fallar, de dictar sentencias. El Poder Judicial, incluso como poder, debe ejercer fundamentalmente su misión en el área jurisdiccional, ¿verdad? Independientemente, como es un ente muy grande, tiene funciones de gobierno del Poder Judicial y de administración del Poder Judicial, ¿verdad? Es como una entidad autónoma bastante grande, ¿verdad? Pero como poder propiamente dicho, se ejerce a través de todos, cada juez, cada magistrado de cualquier grado, cada incluso fiscal, defensor, incluso los auxiliares de justicia, los abogados, ¿verdad? Los peritos, los rematadores, están ejerciendo el Poder Judicial. ¿Es buena o no la estructura, doctor, de nuestro Poder Judicial? Sí, la estructura de nuestro Poder Judicial es buena. Eso no solamente no es defensivo, sino que al contrario, quiere decir que los errores que puedan existir son errores humanos, o errores, o no errores, sino simplemente déficits temporales o digamos, dilaciones en el proceso hacia una excelencia buscada, ¿verdad? El sistema de selección de funcionarios, yo lo he explicado a muchas personas en todo el mundo, o de todo el mundo, porque tampoco viajo tanto, pero vienen a la Corte mucha gente, ¿verdad? Y el sistema de selección del Consejo de la Magistratura, el Senado, el nombramiento por el Senado y el Poder Ejecutivo es un buen sistema. ¿Hay real independencia? Yo quisiera decirte que una cosa tan importante o más que la independencia del Poder Judicial como poder es la independencia de los jueces. Parece increíble, pero hay democracias típicas como la de Gran Bretaña, en las cuales no existe una Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, ¿verdad? Algunas de las atribuciones principales de la Corte Suprema las ejerce la Cámara de los Lores, que es el Poder Legislativo, ¿verdad? Es decir, lo que nosotros llamamos Poder Legislativo. De modo que, y sin embargo, son los jueces más famosos por su independencia. En Francia existe un Consejo de la Magistratura, pero está integrado totalmente por el presidente de la República, todos los cargos, y sin embargo los jueces son independientes. Es decir, el problema es más complejo de lo que se piensa. ¿Por qué, doctor?
El problema no radica solamente en la forma de nombrar, sino en las condiciones que se dan al magistrado. Entre ellas, la inamovilidad de cargo que van a obtener después de ser confirmados 2 veces, de acuerdo con la Constitución. Eso es una cosa original, pero que se justifica plenamente, porque era casi imposible encontrar candidatos óptimos para cambiar todos los puestos del Poder Judicial y multiplicarlos por 3, porque deben ser ternas. De modo que los recursos humanos no dan para tanto en el país. Está bien dar esas oportunidades de reconfirmación. El magistrado actual tiene inamovilidad de sede y de grado. ¿Qué quiere decir eso? Porque lo importante es que no se pueda sacar a un juez del caso, el juez natural del caso, ¿verdad? Debe comenzar y terminar. Debe comenzar y terminar, puede no terminar si cambia el juez, pero lo que no debe estar es en manos de la autoridad cambiarlo. Muchos desconfían de los jueces, doctor. ¿Hay razón para eso, según usted? No ha habido de ninguna manera un movimiento hacia atrás, ha habido un movimiento hacia adelante y sin embargo la gente no está conforme. Entonces debemos ver qué es lo que pasa. ¿Le satisface el modo de elección de los jueces actualmente? Sí, me satisface. Me parece muy bueno. Me parece lo ideal como está. Y creo que son absolutamente mitos absurdos lo que hablan la gente de politización. Fíjese usted, bueno, en primer lugar se compara con el sistema anterior en que un solo partido elegía. Si es cierto lo que dicen que hay cupos, ¿verdad? Yo le quiero decir que, por ejemplo, en Alemania para elegir el Tribunal Constitucional se elige expresamente por cupos de partidos. Estamos hablando de lo que estábamos hablando, de que la garantía de la independencia de los jueces no se logra con mecanismos puramente mecánicos, sino con una buena formación universitaria, con el prestigio, la idoneidad y con el conjunto de cosas que hace que el magistrado mezquine su carrera y desee mantenerla. En los procesos a Oviedo, doctor, ¿se culpa a la justicia de la demora en su definición? ¿Qué dice usted al respecto? Mire, esos son temas muy políticos y además unos nos acusan de ir demasiado rápido, otros nos acusan de ir demasiado lento. En eso no podemos elegir. Verdaderamente siempre estaremos en un caso mal con uno y otro caso mal con otros. Es muy difícil. Yo no creo de ninguna manera que ningún juez lo haya hecho voluntariamente nunca, pero es posible que exista alguno. Doctor, ¿y qué pensó usted al escuchar aquella grabación telefónica en la cual Conrado Papalardo planteaba casi una manipulación de la Corte Suprema en el caso Oviedo? Yo no sé quién es el que hablaba allí, pero estaba haciendo un blef, estaba mintiendo. Si esa grabación es auténtica, estaba mintiendo descaradamente. Estaba mintiendo descaradamente porque nunca pudo tener ni 5, ni 4, ni 3. Y eso se ha demostrado después hasta por mi propio nombramiento, que no figuraba. Los propios periodistas ahí afuera, que estaban afuera, le pueden decir que ni siquiera se manejaba y salió con una composición de votos que no hace posible imaginar que yo tenía un grupo detrás. Doctor, en estos momentos hay un proceso por actas fraguadas, supuestamente adulteradas en las internas de todos los partidos políticos. ¿Eso pone en peligro la realización de las elecciones en mayo próximo? Lo que pasa es que no hay tiempo para nada. La gente tiene una noción equivocada del tiempo. Aquí yo no sé, nos olvidamos que las cosas duran 1 año, 2 años, y cuando así duran en otros países, acá duran 3, y todo el mundo elige el camino más largo para solucionar sus problemas, y las elecciones se vienen encima, y yo sinceramente no tengo más que repetir lo que ya he dicho hasta ahora, de que las elecciones deben hacerse en la fecha establecida. ¿Qué pasa si estas no se realizan? Es una situación de hecho que habrá que estudiar en su momento, ¿verdad? Pero de derecho
Yo no me explico cómo se puede desconvocar una elección. No conozco el sistema de desconvocar una elección ya convocada. Cuando fue nombrado titular de la Corte Suprema de Justicia, doctor, ¿se le cruzó por la mente que podría llegar a ser el presidente circunstancial de la República en un momento muy especial de darse un juego de eventualidades justamente? Por supuesto, pero no se dan aún esas condiciones y no es conveniente hablar de eso, no es conveniente invocar las situaciones para que existan, para que se plantee una situación. Yo, a ver si pudiera explicarle, ese artículo no es una opción, ese artículo no está hecho para que se planeen las cosas de manera que suceda tal cosa. ¿Me entiende? Si llega a darse esa situación, se aplica ese artículo, ¿verdad? Pero no tiene ningún sentido hablar de ese artículo como una solución o como una opción o como algo que se tiene allí y decir, bueno, vamos a hacer, simplemente no importa lo que se haga porque está esto previsto. Doctor, ¿tiene usted una tendencia político-partidaria? Es una pregunta muy desagradable porque yo en este cargo que tengo, no queda bien. Sí. No queda bien que yo diga yo soy esto y me molesta que me digan que sean aquello o cosas de esta, ¿verdad? Ahora, yo así con toda sencillez le digo, y se lo dije a Óscar Acosta en un programa el día de mi renuncia en abril del 93, yo no soy encuentrista. Claro. Y me preguntó si, bueno, me dijo, pero hay una franja colorada. Y le dije, no, yo no voy a militar en esa franja. Y no lo hice. De modo que eso es una simple realidad. Ahora, a mí, como lo digo, no me agrada esa pregunta. Sí, claro. No me agrada, yo solamente no me agrada esa pregunta, pero en este momento no interesa. Claro. No interesa que yo sea de un... Más allá de todo. Yo estoy en ejercicio de mis funciones judiciales y en esa situación yo no debo hacer valer ningún poder. Con toda la sinceridad del mundo, doctor, ¿cree usted que no habrá un quiebre institucional por todo este desbarajuste político existente hoy en nuestro país? Yo creo que no va a haber. Yo tengo fe en el proceso, tengo fe en la gente y yo creo que hay veces que vemos las cosas más negras de lo que realmente son. Yo creo que ha sucedido eso ya en todas las elecciones anteriores, incluyendo las del 96, y después las cosas salieron bien. Yo tengo fe. Bien, doctor, muchas gracias por su presencia y participación en el programa de esta noche. Un placer. Gracias a usted.